Bueno, chicos, pues, ¿qué creen? Que ya terminamos los congresos y todo este súper conocimiento astrológico. Nos hemos reunido con grandes astrólogos de diferentes tradiciones, con diferentes puntos de vista, lo que siempre va a enriquecer este quehacer astrológico. Lo importante de aquí es que en el mundo somos muchas personas que amamos la astrología y que nos interesa hacer una astrología bien hecha, como les comento yo a mis alumnos, con ética, con disciplina, con perseverancia y tratando siempre de la persona que está frente a nosotros, pues se lleve algo bueno para su vida. El día de hoy, hablando de algo bueno, pues vamos a trabajar con las partes arábigas. Las partes arábigas es un tema inmenso. Hay partes, estaba viendo un autor que hablaba de 93 puntos más 70 y tantas derivadas. Entonces es un tema muy rico y muy amplio. Nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de utilizar las partes arábigas cuando empecemos a conocer el tema de los atasíes. En esta exposición les voy a enseñar a poner las partes, a quitarlas en el programa Kepler. También se pueden hacer en el programa Harmony. Ese lo vamos a utilizar cuando empecemos a hacer nuestro taller de atasíes. Entonces, bueno, esta es una introducción a lo que son las partes arábigas. Todos hemos usado, todos los que nos gusta la astrología, hemos usado las partes arábigas con conocimiento o sin conocimiento, porque hemos visto en todas las cartas el parte de la fortuna y el parte del infortunio. Dos partes muy interesantes que fueron vistos desde la antigüedad, porque chicos, en la antigüedad los astrólogos hacían un trabajo súper meritorio, no tenían computadoras, entonces imagínense, pero bueno, voy a dar inicio a este tema, que como les digo es abundante y nosotros lo vamos a ir abordando poco a poco en cuanto hablemos de los atasíes. Que hablamos de las carreras, bueno, pues ahí vamos a ver el parte del éxito, el de la carrera profesional me refiero, ¿eh? El parte del éxito, que necesitamos que alguna persona quiere casarse, pues bueno, vamos a ver dónde está el parte del matrimonio y muchos aspectos más cuando analicemos el piso 25 del 84 que habla del momento de la firma. En fin, hay otros pisos que también nos van a hablar de muchas cosas en general, como son los sociales, que ya todos lo saben bien, porque lo hemos explicado en el Congreso de la ciudad de León en España, los atasíes sociales, el mayor, que es de las direcciones primarias, el 360, el 60 y el 12. Bueno, entonces, en cuanto a las partes arábigas, vamos a ver qué tenemos por aquí preparado para ustedes. Bien, bien. En cuanto a las partes arábigas, vamos a entender que las partes arábigas son dos puntos conocidos que también se les llama, en la antigüedad se les llamaban suertes, que es un nombre poco apropiado si no estamos hablando del parte de la fortuna en donde sí hay una suerte, ¿no? Estos son dos puntos aritméticos que se encuentran en la eclíptica. ¿Y qué hacemos? Tomamos el punto donde estamos viendo el planeta que nos interesa y el punto que está, el punto 2, que es el punto del cual vamos a sumar o a restar la distancia que hay con el punto 1 y lo sumaremos al ascendente. Esto desde la antigüedad lo hacían. Como les digo, pues imagínense bastante meritorio porque yo pongo la carta y puedo ver los grados y todo es como muy fácil. Pero en la antigüedad las cosas no eran así. Sin embargo, los astrólogos de la tradición pues tenían estos conocimientos que usaban sí o sí. El conocimiento viene desde los griegos, pero han sido los astrólogos árabes y persas quienes han utilizado más estas partes arábigas. En el siglo XVII se pierde el ejercicio de ellos hasta que se vuelve a retomar, pues ahora con la astrología moderna. Ya saben que de las universidades nos expulsaron y fuimos muy mal vistos por algún tiempo hasta que nos hace justicia la revolución y volvemos al ámbito público y predictivo.
Otro grande de los partes fue Ali Ben Rajel. Fíjense que entre las cosas que estuve investigando, me gustó mucho este párrafo del que se habla, Ali Ben Rajel habla en su libro Cumplido de los juicios de las estrellas. Y en él hay un ejemplo que más o menos habla así. Se encuentran dos personas y una le dice a Lecen, un día estaba conmigo a Bolavés, que era en la era del 230. Se me acercó un anciano, quien me entregó una carta natal, diciéndome que si por favor le interpretaba, pues era de su hijo. A Bolavés la miró y dijo: lo primero a juzgar de esta natividad, o sea, de la carta que tenía enfrente, es que el nativo es hijo adulterino y que no es hijo de quien firma ser el padre, quien afirma ser el padre, o sea, el anciano que le entregó la carta. Entonces, la otra persona le dice, ¿y dónde ves eso? Entonces el anciano afirma, dice el astrólogo, el anciano afirmó que es la carta de su hijo, pero el padre del que pertenece este tema hace ya 4 años que murió y murió en el mismo año en que nació el niño. Pero le vuelve a decir, ¿en dónde ves tú esto? Y él le responde el astrólogo, me he fijado en el parte del padre y lo encontré opuesto a Marte y no había entre ellos más de un grado, por lo que el astrólogo deduce toda esta explicación. Y así hay un cuento en donde efectivamente todo lo que el astrólogo veía a través de las partes era verídico. La carta no era del hijo, sino del nieto. Efectivamente, el padre había muerto en el tiempo que estaba predicho por el astrólogo. Y en fin, es un cuento muy, bueno, no es un cuento, es una narrativa del que nos habla el juicio de las estrellas para exponernos la importancia de los partes. Entonces, es muy común, como les decía, que los astrólogos de la antigüedad trabajaran mucho con estos partes. Y como ya les dije, pues son muchísimos. En Hermes, que hay los partes, los vamos a ver en la lista, que se refieren a Hermes, esto también es importante saberlo, que hay muchas ópticas acerca de los partes. Hermes tiene algunos partes, Vales tiene otros, en fin. Y luego con la estadística, uno mismo va viendo qué partes funcionan y cuáles son los que están siendo más representativos de acuerdo a la era y al tiempo, ¿no? Entonces, encontramos astrólogos que ya te dicen, por ejemplo, en alguna ocasión le oí decir a Tito, alguien que decía, pero es que el parte habla de que es negativo, y él decía, mira, los partes uno los tiene que experimentar y ver, y a mí en la práctica me ha resultado que el parte es positivo. Esto lo vamos a ver a continuación. Entonces, Hermes, quien habla ya de un conocimiento muy amplio de los partes, en su obra El Panaretus, menciona 7 partes que se corresponden a las 7 estrellas, a los 7 planetas. Y entonces habla que el parte de la fortuna está relacionado con la luna, el parte del espíritu o el daemon, que también le llaman, está relacionado con el sol, el parte de la necesidad, que obviamente nos vamos a la naturaleza del planeta, es Mercurio. El parte del erotismo, fíjense, se lo asigna a Venus y no a Marte, pero a Marte le da el parte del coraje. El parte de la victoria, Júpiter, ya saben, el benévolo, y el parte del destino a Saturno por todo este tema carnático. Como vemos, pues ya, y de estos, pues hay muchas deducciones. Entonces, importante es observar. Además, miren, estas rueditas que muchas veces alguien me pregunta, sobre todo cuando empezamos la astrología, alguien me dice, ¿y esta ruedita qué es? Bueno, pues esta ruedita es el parte. Y como ustedes ven, en todos ellos está involucrado el ascendente. Y luego, pues están los planetas, aquí está Saturno y aquí está Venus. Entonces, ¿qué quiere decir esto?
que en un momento dado, ya sea por atacir, por tránsito natal, etcétera, llegará Saturno a Venus. ¿Y dónde va a llegar en este punto? Saturno está, aquí está Venus en casa 5 y Saturno está, lo quité, pero Saturno está en casa, bueno, aquí no sé, pero el tema es que cuando, voy a poner otro que estén los dos, aquí también está Saturno, la Luna y el Sol, aquí, ok, aquí está el parte, que es el verídico parte de la fortuna, en donde los autores que hablan del parte de la fortuna y que han trabajado en él, dicen que el parte se da cuando el Sol, cuando la Luna alcanza el Sol. Entonces, siempre sumado al ascendente que somos nosotros, ¿no? O el tema, si es astrología mundial, pues es el país o dependiendo. Entonces, aquí observamos cómo efectivamente el parte que está puesto exprofeso, está la luna llegando al sol sumado al ascendente y cae aquí el parte de la fortuna. Y aquí también vamos a ver el parte del infortunio, en donde Saturno, Marte llega a Saturno y nos forma el parte del infortunio. Estos tienen que estar señalados con las natividades. Si la persona nació con el sol abajo, debajo del horizonte, pues es una persona que nació de noche, como decía la canción. Y si nace con el sol arriba del horizonte, pues es una persona que nace de día. Entonces es muy fácil identificar si la persona nace de noche o de día, dependiendo de la posición que tenga el sol. Si su sol está en casa 12, 11, 10, 9, 8 y 7, la persona nació de día. Y si su sol está en la casa 1, 2, 3, 4, 5 y 6, la persona nació de noche. Porque recordemos que el sol nace aquí con el orto, empieza a subir, se oculta y queda oculto en esta parte de la carta. Entonces, vamos a observar cómo hay algunas partes que son diurnos, otros son nocturnos y otros son para día y para noche. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que analizar con el parte y por eso cada clase parezco taravilla, decían en la antigüedad, pero es necesario que afinemos muy bien los conocimientos. Tenemos que conocer muy bien el estado cósmico del planeta. Tenemos que conocer la naturaleza esencial de los planetas. Tenemos que saber si el signo es positivo o negativo. Si el planeta habla de un planeta masculino o negativo, masculino o femenino. En fin, son muchos los detalles que vamos a necesitar observar. Si el planeta, quién es el dispositor del parte, por ejemplo, aquí Mercurio. Mercurio, ¿dónde está? En fin, un análisis exhaustivo cuando se quiera predecir a ciencia cierta un parte, sobre todo cuando estamos hablando de partes delicados como es la muerte, el nacimiento, la enfermedad, operaciones, etc. En donde pues necesitamos hacer, no nada más observar, cae el parte en casa 2, no, hay que ver mucho más de en qué posición, en qué casa y en qué signo está el parte. Esto es muy importante que lo conozcamos y no analicemos los partes a la ligera. Empezamos con un parte muy conocido que es el parte de la fortuna. Esto ya lo hemos visto en clase, así es que solamente lo voy a repasar. El parte de la fortuna, que es el aspecto en donde nos va a mostrar en qué casa, en qué signo y en qué situación vamos a tener eventos afortunados. Esto es bien personal. Hay un autor que acabo de leer y se me hizo muy interesante, en donde hablaba, es un francés, y él hablaba de que antes de la creación, nosotros tenemos ya un compromiso previamente adquirido a nivel de los planetas. Y bueno, algún día les voy a hablar de esto, pero lo menciono ahora precisamente por este parte de la fortuna y el parte del infortunio, que digamos que ya son cuestiones previamente acordadas antes del momento de nacer, porque pues él habla, el texto habla de que tú decides en qué posición vas a tener la luna, Saturno, estos son como acuerdos divinos, ¿no? Créanlo o no, pues de todas formas, así es. Así es que, bueno, es bonito saber que de alguna forma uno tiene esa libertad o hemos tenido esa libertad de escoger nuestra carta natal.
Entonces, la fortuna, que es un punto que todos quisiéramos tener en todas las casas de la carta, pero pues fíjense que así no es. La fortuna nos cae en una casa, en un signo y en una situación y formando a veces algunos aspectos. Igual el infortunio. Entonces, esto es lo que vamos a analizar. Hablar de la fortuna, pues es esa sensación de abrir una galleta china y que dices, a ver qué te va a salir. Y todos quisiéramos que nos dijera, pues el día de hoy vas a encontrar el amor o vas a resolver un problema o vas a encontrar un trabajo o algunas cuestiones que para cada quien pudieran ser afortunadas o no. Entonces, la fortuna, que está muy bien especificada desde el momento en que nacemos, y por eso está marcada en la mayoría de los programas y las cartas natales, va a señalar también cuándo aparecerán los hechos en nuestro escenario, nos va a marcar el tiempo. Esto es muy fácil para nosotros verlo a través del gráfico de las astrodías. Entonces, vamos a observar en qué casa está la rueda. Si la casa cae en la rueda 1, pues vamos a ser personas afortunadas, suertudas. Y eso lo van a ver ustedes en consulta, que la persona tiene la suerte en la casa 1 y se saca la lotería y tiene situaciones afortunadas para ella. En la casa 2, pues la fortuna está en el dinero, en la casa 3 en los hermanos, en la casa 4 en el padre, en la 5 en los hijos, etcétera, etcétera. Esto ya lo saben ustedes muy bien. Entonces, cuando la rueda de la fortuna está en la casa 9, pues ahí vamos a estar muy afortunados a través de nuestros nietos. Si la fortuna la tenemos en la casa 7, como muchas parejas reales, pues van a tener la fortuna en el matrimonio. La cereza del pastel va a estar en los hechos fortuitos, las sorpresas de las que nos va a hablar justamente esta parte de la fortuna. La casa, el signo, los aspectos y el tiempo en que nuestra vida se va a mostrar un poco más afortunada, pues va a estar mostrado justamente por el parte de la fortuna. Estos partes arábicos que están calculados y establecidos por los astrólogos de la antigüedad, como ya lo he dicho, son en realidad puntos imaginarios, no existen como tal en un lugar del cosmos, pero en ellos se observa que cuando el actor principal, el Sol, alcanza la posición de su gemela, la Luna, se van a encargar de que el personaje pues nos traigan una energía afortunada. Entonces, como les decía, hay muchísimas partes, analizaremos ahora algunos cuantos y sobre todo el objetivo es que ustedes los sepan instalar en el programa Kepler y los empiecen a usar. El parte de la fortuna, aquí hay dos opciones, como les decía, cuando la persona nace de día y nace de noche. Entonces, todo corresponde a una simple ecuación, como lo veíamos en la secundaria, y aquí dice que el parte de la fortuna, denominado por la letra F, es igual al ascendente menos la distancia que hay del Sol a la Luna. Si la persona nació de día. Y si la persona nació de noche, las distancias se toman de otra manera. Y aquí el Sol, la distancia del Sol es el que se resta a la Luna y se suma al ascendente. Esto es la ecuación. De casi todos los partes vamos a tener dos actores. En algunos va a jugar el ascendente como tercer elemento y en algunos va a ser las cúspides de las casas o los regentes. En el libro cuarto del Astronomicon se habla así. Hemos de entender el modo en que nos llega la riqueza y saber que es únicamente por el parte de la fortuna, la cual siempre hemos de calcular mediante la distancia del Sol a la Luna a partir del ascendente, en actividades diurnas y nocturnas, por las razones expuestas en el estudio de la vida. Bueno, aquí, por ejemplo, no se hace diferencia entre si el individuo nació de día o de noche, porque el parte de día, en donde se resta en unos se resta, en otros se suma la distancia que hay de un planeta a otro, esto se refiere, por ejemplo, si hablamos del parte de la sociedad, la distancia que hay de Júpiter al Sol sumada al ascendente. Entonces, aquí pues es muy fácil calcularlo porque tenemos 30, 60, 90, 3, 6, 9, 12, más o menos cuando las cartas son
las casas son regulares, ¿no? Hablamos de 30 grados, 30, 60, 90, 120. Entonces decimos, estamos calculando un parte en donde decimos que la distancia se suma o se resta, pues se suma a la distancia que hay de Júpiter al Sol o se resta en la distancia que hay de el Sol a Júpiter. Esto se suma o se resta al ascendente y el parte nos va a caer en un punto. Esto lo hacen las máquinas. Es importante pues que sepamos de dónde viene, pero la verdad es que nosotros ponemos a S, por ejemplo, en este caso, a Júpiter, Sol, Júpiter marcado por la letra J y el Sol marcado por la letra E de Helios. Entonces, nos va a marcar automáticamente en dónde el parte cae porque pues la máquina ya lo tiene calculado. Entonces, como veíamos en los 7 partes de los que hablaba Hermes, pues Júpiter siempre tiene un escenario muy benévolo. Entonces, pues Júpiter va a hablar de riqueza, mundo, riqueza que viene del mundo mismo, la fama, la sociedad, por algunos donativos o también por cuestiones religiosas. Entonces, el parte de la fortuna, repito, cuando se lee como el ascendente, sumado a la luna, cuando la luna llega al sol, y el parte de la fortuna nocturno, cuando el sol llega a la luna. Esto lo vamos a hacer en la práctica. El parte del infortunio, por el contrario, pues es todo lo contrario, valga la redundancia. Cuando el parte de la fortuna la quisiéramos tener en nuestra carta en todas las casas y el del infortunio en ninguna. Y no me van a decir que no. Entonces me encantó esta lámina que dice, quieto, me vas a destruir la vida otra vez. Y ahí está Cupido, ¿no? Y bueno, pues la pobreza misma que sufren muchas personas. Son situaciones por demás desafortunadas. El parte del infortunio, como el parte de la fortuna, pues tiene sus dos caras, cuando la persona nace de día y cuando la persona nace de noche. Entonces, el parte del infortunio, como les decía, miren, observen, aquí están las rueditas en donde están marcados algunos otros partes. Entonces, en el infortunio los actores son Saturno y Marte y el ascendente. Entonces, la distancia que hay de Saturno a Marte sumada al ascendente. Entonces, aquí pues es muy fácil observarlo porque nos van a formar un trígono. ¿Por qué? Porque la distancia que hay de aquí al Marte, que está en el ascendente, pues nos va, al sacar esta distancia, va a caer exactamente en la parte que forma el triángulo. O lo observamos muy fácilmente. El cálculo se hará tomando el ascendente de Saturno a Marte, como les decía, son los 3 actores del infortunio, y que también está formando este parte algunos aspectos con la enfermedad. Y cuando el Sol se asoma por el horizonte en los nacimientos diurnos, como ya lo dije, siempre desde el ascendente. Entonces, la fórmula es ascendente más Marte menos Saturno. Y la nocturna es al revés, ascendente Saturno-Marte. Esto es la forma en que se van a colocar los partes en la computadora. Pero bueno, es lo que forma también el parte. Otras personas pueden tener, por ejemplo, el infortunio en casa 8. Entonces, si ya la casa 8 es una casa mala, pues con el infortunio en esa casa, pues nos va a ir peor. O no, porque también cuando nosotros sabemos astrología y vemos venir un aspecto, por ejemplo, un Plutón que va a tocar el parte del infortunio en la casa 8, pues podemos estar preparados para una situación difícil. Y el otro día alguien me decía que el conocer este tipo de situaciones te ayudan a que cuando el momento llega, tú estás preparado y el efecto es menor. No quiere decir que no sea doloroso o que no lo vivas de una manera penosa, pero pues estás preparado, estás advertido. Como dice el dicho, bajo advertencias no hay engaños. Entonces, en esta nueva presentación vamos a incluir algunos partes como el parte del matrimonio. Y fíjense que aquí, como les decía, hay algunos astrólogos como Betius Valens que define el parte como la relación que hay con el ascendente Venus y Saturno. En cambio, Hermes establece para el hombre el parte como el arco solar que hay entre el Sol y Venus, sumado obviamente al ascendente.
Y para la mujer, él habla de un parte totalmente diferente, que es el parte Luna-Marte sumado al ascendente para nacimiento diurnos y nocturnos, que en realidad este es el parte que usamos en las clases con Tito. Tito habla del parte para el hombre de Sol-Venus y para la mujer el parte de Luna-Marte. Y sabemos que Marte pues es toda la parte de la parte del deseo, y bueno, el parte para la mujer pues es comprensible porque la mujer, de acuerdo a los sentimientos, pues cuando llega este momento que Marte toca la luna o la luna toca Marte, pues se activa el parte y, y bueno, pues llega el momento de la acción pues, desde el punto de vista amoroso. Fíjense, aquí pongo el que es el parte del infortunio, pero en realidad me interesa mucho que ustedes vean este análisis. Y voy a detener un poco la grabación para volverla a poner.